El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabes que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús le replicó: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Continuamos en la lectura del día de hoy con la lectura que habíamos iniciado el día de ayer, que es la lectura del libro de Tobit, el libro de Tobías. Tobit es el papá de Tobías y hoy muy especialmente nos cuenta el caso de cuando queda ciego Tobit. Ayer veíamos que se le había preparado un banquete, era la fiesta de Pentecostés y Tobit le pidió el favor a Tobías que fuera a mirar si había algún conciudadano para que lo invitara a cenar. No encuentra ninguno, pero sí encuentra el cuerpo, el cadáver de un conciudadano que han matado y que estaba tirado en el parque. Como no se podía recoger por las leyes que se llevaban a cabo en su momento, el cuerpo estaba allí, pero Tobit no había tenido ningún problema ni reparos en recoger los cuerpos de sus hermanos, de sus conciudadanos y darles cristiana sepultura. Ya por eso lo habían castigado, lo habían reprendido en varias ocasiones, pero ante esta noticia de Tobías, su hijo, de que allá estaba el cuerpo de este conciudadano suyo que había sido asesinado, él dejó su banquete y se fue a coger el cuerpo y le dio cristiana sepultura. Hoy el texto bíblico nos recuerda que él nos dice que al atardecer, después de haber enterrado el cuerpo de este hermano, después de haber realizado este acto de misericordia con un hermano, enterrar su cuerpo, se fue a descansar y se tiró como en la estera con la frente pues hacia arriba, pero no advirtió que habían unos gorriones y unos nidos de gorriones que estaban arriba. Y de allá le cayó excremento, precisamente en los ojos. Generó unas escarchas que no le permitían ver, no le permitían ver. Es bastante particular, pues, este caso,
Luego ya el Señor mismo, por medio del arcángel, le va a mostrar a su hijo Tobías cómo lo sana. Pero por el momento miremos esta partecita que es bastante significativa para nosotros. Porque en Tobí y en Tobías, que son dos seres muy buenos, el hijo de toda la enseñanza que el papá ha tenido con él, que era un hombre cumplidor de la ley, que era justo, que era respetuoso, que era una persona que cumplía perfectamente las leyes, los mandatos de Dios, tenía la palabra de Dios en su corazón, le sucede esta situación particular. Y queridos hermanos, es una inquietud muy especial del ser humano y mucho más en nuestro tiempo. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Es lo que muchas veces nosotros nos preguntamos. Pero ¿por qué esa persona, esa señora, ese señor, esa familia? ¿Pero por qué le sucede eso? ¿Pero por qué? Pero es que Dios no existe, pero es que Dios no ve, pero es que... Y comenzamos a hacernos una serie de preguntas que muchas veces la sociedad ha ido desviando en su pregunta y en su respuesta. Y muchas veces el enemigo también ayuda a que nos desviemos de la objetividad en el Señor. Entonces viene el caso de la esposa, de la mujer de Tobí, que tejía lana y que había realizado unos trabajos, le pagaron por el trabajo que había realizado y le regalan un cabrito. Cuando lo lleva a la casa, Tobí escucha que el animalito ha llegado, lo traen ahí a la casa y inmediatamente le pregunta a la esposa que quién ha traído ese animal, que ese animal de quién es, que si es robado que lo devuelva, que por favor ellos no pueden comer absolutamente nada robado. Recordemos, un hombre estrictamente cumplidor de la ley. Entonces insistió tanto Tobit que la esposa, su mujer, se enojó. Inmediatamente le reclamó y le dijo: ¿dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus ofrendas? ¿Dónde están tus buenas obras? Queriéndole decir que él era un hombre bueno y que se portaba bien, pero que no tenía la suficiente confianza en Dios para pensar que Dios también los bendecía con el cabrito, que Dios también tenía bendiciones para ellos. Y en efecto, queridos hermanos, aquí nosotros tenemos que analizar muy bien la situación. Es muy fácil encontrar a Dios en el momento favorable, en el momento del triunfo, en el momento de la ganancia, es muy fácil encontrar a Dios. Inmediatamente se nos anuncia una buena noticia y nosotros decimos: Dios sí me quiere mucho, bendito Dios, qué maravilla. Pero cuando llegamos a un momento de adversidad, ahí nos cuesta encontrar a Dios. Ya para nosotros es complicado pensar que un momento de adversidad también esté contemplado en la gracia y en la voluntad de Dios, que no es de Él. Ninguna situación que hace sufrir al ser humano viene de Dios. Pero sí es real que hay algunas de ellas que Dios permite que no sucedan para la mayor honra y gloria de Él, para fortalecimiento nuestro, con toda seguridad. De todas las situaciones favorables y desfavorables para el ser humano se aprende, pero las que más
tienen como un efecto mayor son de los momentos de adversidad. Uno en un baile muy poco aprende, uno en un paseo muy poco aprende, pero en un momento de adversidad uno reflexiona la vida porque la situación lo confronta con lo que uno está viviendo e inmediatamente queda una buena lección para la vida. Entonces, queridos hermanos, que quede claro, Dios es un Dios que nos creó infinitamente por amor. Desde la eternidad nos pensó y nos creó por puro amor. Yo, hijos, no creo que un Dios que nos ha creado por amor vaya a estar muerto de la risa viéndonos sufrir. Eso no está en mi mente, hijos. La enfermedad, la ausencia de un ser querido, un momento desafortunado con los bienes materiales, uno tiene que revisar qué de eso que sucede es culpa mía. Me contagié de COVID, llevaba el tapabocas, usé el gel, me cuidé, no me cuidé. Eso es lo que uno tiene que analizar, porque lo más probable es que a nosotros nos haya faltado algo de cuidado y después le achacamos toda la culpa a Dios. Y eso no está bien, hijo. Inmediatamente, en el momento de adversidad, nosotros tenemos que revisar nuestra vida. Lo ideal es que no dejáramos llegar hasta ese momento. Que todos los días, a la luz de la palabra de Dios, nosotros revisemos la vida para que no tengamos que llegar hasta ese momento, para poder revisarla. Que cuando llegue el momento de adversidad, nosotros tengamos claro la gracia, el amor y la bendición de Dios y poder tener la calma para identificar de dónde viene la situación o dónde se origina, en una debilidad mía, en una fragilidad mía, en una infidelidad mía, en un pecado mío o en un pecado de los que me rodean. Y ahí se origina. No es culpa de Dios, es culpa nuestra que no hemos hecho las cosas bien. Pero aún así, ya yo teniendo claro de dónde viene la situación, poder alabar, adorar y glorificar a Dios, que fue la respuesta que el Señor le dio a los apóstoles cuando ellos vieron que había una persona que era cuadraplégica. Y entonces se le acercaron al Señor y le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿La mamá, el papá, la familia o él? Y el Señor les dijo: ninguno de ellos. Esto sucede para la mayor honra y gloria de Dios. Entonces, todo esto tiene mucho que darnos como enseñanza para nuestra vida, que es lo ideal de poder escuchar la palabra de Dios, meditarla, orarla y pedirle a Dios, el Espíritu Santo, para que nos regale la sabiduría para poder entenderla. Hoy, con la ceguera que COVID, nosotros tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, que no es por causa de Dios. No puso cuidado, se acostó debajo de los nidos de los gorriones, pues lo más probable es que le caiga excremento. Eso no es culpa de Dios, pero sí se aprovecha para que sea la mayor gloria de Dios. Por eso les decía, luego vamos a ver en la continuación del texto cómo el Señor le regala al hijo Tobías la forma de ir a curar a su padre. Entonces, hijos, hoy, expresamente hoy, muy especialmente hoy, nosotros que tenemos que pensar, hijos,
que tenemos en la vida momentos de ceguera. Tenemos en la vida momentos de ceguera. Y que en esos momentos de ceguera tenemos que seguir confiando en la gracia de Dios, que también me sigue bendiciendo, con un hijo muy bueno como Tobías, con una esposa muy buena y con unas bendiciones que aún materiales y espirituales Dios nos sigue regalando. Dios no nos abandona. Nosotros cometemos el pecado y Dios continúa al lado nuestro, esperando y velando por nuestra conversión. ¿Cuáles son los tiempos de ceguera que nosotros hemos tenido? Valdría la pena, queridos hermanos, examinarnos a la luz de la palabra y en la presencia del Señor, para que cada día podamos estar un poco mejor, más fortalecidos y no volver a cometer esas faltas y esos pecados, para poder entender en el momento de adversidad que no viene de Dios, pero que por algo Dios lo ha permitido. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, tenemos al evangelista San Marcos que nos narra una situación muy particular. Se confabularon dos grupos, queridos hermanos. Los fariseos y los herodianos no se podían ver. No se podían ver. Pero resulta de que los herodianos están a favor de Roma y los fariseos están en contra de Roma. Los herodianos pagan el impuesto y quieren pagarlo. Los fariseos pagan el impuesto, pero no lo quieren pagar. O sea, sienten en su vida, en su accionar, de que están siendo explotados y esclavizados por el imperio romano. Entonces, los herodianos y los fariseos tienen una lucha fuertesísima por sacar del pueblo a los romanos y los romanos por someter cada vez más al pueblo, a los fariseos. Pero hoy esos dos grupos tienen un enemigo en común. Ese enemigo es el Señor Jesús, porque está hablando la verdad, porque está diciendo lo que es, porque está diciendo las cosas como es. Y necesitan buscar algo que les permita acusarlo y poderlo hacer detener y sacarlo de la sociedad para que no siga predicando, para que no siga convocando la comunidad, para que no les siga dañando el negocio. Entonces, como tienen un amigo en común, ellos son adversarios, pero tienen un amigo en común, se unen para buscar la forma de acabar con el Señor Jesús. Y por eso se acercan. Miren lo que yo tanto les he dicho. El problema del demonio es la mentira. No, la estrategia del demonio es la mentira. El problema de la mentira es el porcentaje de verdad que trae. Aquí ellos se confabulan para coger al Señor, para tenderle una trampa. Entonces se acercan y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz. Eso es cierto. Eso es cierto. Y no te preocupa lo que diga la gente. También es cierto. Es verdad. Porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Eso es una realidad. Eso lo encarnó el Señor Jesús. Pero entonces viene la trampa. La trampa es del demonio, la fabrica el demonio, e inmediatamente le plantean la pregunta: ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? Entonces, ¿pagamos o no? ¿Dónde viene la situación? Por donde el Señor le respondiera, perdía.
Entonces, si él respondía que era lícito pagar al César, lo iban a acusar los fariseos de que estaba con los herodianos y que los herodianos son odiados por el pueblo porque trabajan para Roma. Si el Señor les dice que no es lícito pagar, entonces queda aliado con los fariseos, pero los romanos lo van a hacer detener porque no quiere pagar el impuesto. Y fuera de eso, le está diciendo a la gente, al pueblo, que se vengan en contra de los romanos y que no paguen el impuesto. Si se dan cuenta, una trampa completamente tendida por los dos lados. El Señor, en este caso, no tiene por dónde salirse humanamente. Pero como Él tiene la condición divina, queridos hermanos, y Él es Dios y posee la sabiduría, Él es la fuente de la sabiduría, entiende qué es la situación que le están tendiendo los fariseos y los herodianos y qué es lo que hay en su corazón. En su corazón no hay sino poder y plata, deseos de plata, deseo de impuestos y deseo de tenderle la trampa al Señor. Entonces, el que les dice, se va con la de ellos. ¿Les gusta la plata? Tráiganme un denario, que yo lo vea. Le trajeron el denario y entonces les dice, esta imagen, ojo, en el pueblo de Israel no se podían hacer imágenes. Era una concepción que estaba muy clara desde el primer testamento. Y el Señor los llama y les dice, esta imagen que ven acá en el denario es de quién. Entonces ellos le dicen, del César. Entonces eso tenía toda una connotación y es de que cuando alguien hacía una imagen era pagana, no amaba a Dios, no quería a Dios, estaba yéndose contra la ley, estaba poniendo contra el testamento, la ley, algo que esa persona quería. Entonces les demuestra, ¿esta imagen es de quién? Del César. Ah, bueno, entonces este denario, el dinero, désenlo al César y a Dios le dan lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? ¿La qué? ¿La fe? Sí, pero no. Hijos, ¿qué lleva el ser humano grabado en su corazón y en el alma? ¿El amor? No. Está bien, parece, es así, por ser criatura de Dios. Pero recuerden que en el Génesis nos dice, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, en la moneda está inscrita la imagen del César. Está tallada la imagen del César. Y en nuestro corazón, ¿cuál es la imagen que hay tallada? La de Dios, la imagen de Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué les dice el Señor? Ellos no le entienden, ellos no le entienden. Ellos quedaron admirados porque no les dijo ni sí ni no, pero no entendieron la respuesta. Él les estaba diciendo, mire, toda la plata es del César y ustedes son de Dios, porque en ustedes está la imagen de Dios. Ustedes son de Dios, dejen la bobada, dejen de estar cobrando impuestos y dejen de estarle tendiendo trampas al Hijo de Dios. Pero ellos no entendieron, pero se fueron admirados porque Él no les dijo ni sí ni no, pero no le entendieron que en el corazón está grabada la imagen de Dios, que fue el que nos creó y que nos lo dice la palabra misma, la palabra de Dios. Entonces, hijos, de aquí en adelante, ¿cómo tenemos nosotros que aplicar todo este mensaje bonito de la palabra de Dios hoy? El Señor nos dice, nos tenemos que saber relacionar con los bienes materiales y sobre todo con el dinero, con los impuestos.
con las obligaciones que tenemos. Él nunca dijo que no pagaran los impuestos, nunca dijo. Es más, en algún momento le decía a Pedro, Pedro, vaya y pague los impuestos, pague por usted y pague por mí. Él no está de acuerdo con eso, pero cumple la ley, cumple la norma y punto, porque no vino a pelear con nadie, no vino a exacerbar los ánimos de la sociedad para ponerlos en contra. No, él no vino a eso. Él vino a mostrar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es amor y justicia. Y eso era lo que no tenían los herodianos y los fariseos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entonces, saber cómo nos relacionamos con las bendiciones que Dios nos regala, cómo las aceptamos y cómo las manejamos. Y cómo vamos cada día siendo más buenos, más justos y más llenos de amor para compartir con los hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.